directamente lo tenemos al director de proyectos latinoamericanos de la Universidad George Washington, catedrático también de esta universidad, Roberto Izurieta. Él es analista, estratega y también pues uno de los conductores de la cadena CNN, a quien saludamos con el afecto de siempre desde Guayaquil. ¿Cómo le va, Roberto? Es Alberto Quintana, qué gusto enorme. El micrófono, por favor. Su dispositivo. Alberto, muy buen día, saludos a toda la audiencia y veo que está Eduardo, muy Sí. buenos días aquí en esta Semana Santa de enormes sacrificios Sí, y de Panesca también. Buenos días, Alberto, también a la audiencia de la radio. Eduardo. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Roberto, gracias por estos minutos. Nos ha dado 10 minutos y vamos a ser muy técnicos. Primero, esperando que te vaya bien y también buena Pascua. Mi primera pregunta tiene que ver con un mail que salió ayer y que un mail más en redes sociales que tú habrías aceptado el Ministerio de Gobierno. ¿Eso es verdad, Roberto Izurieta? Absolutamente no. El ministro de Gobierno es Francisco Jiménez, una persona que yo conozco, es un hombre muy inteligente, es un hombre de partido con experiencia en la calle y sobre todo fue asambleísta, y fue un asambleísta que fue reconocido porque fue muy bien, su nombre fue muy bien recibido por los demás asambleístas. Eso es que tiene una capacidad de conversar con los distintos bloques. Es muy cercano al presidente, le ha acompañado al presidente ya en estas últimas dos campañas, muy cercano, de mucha confianza, y yo tengo mucha esperanza a pesar de este momento que nos produce tanta indignación de la salida del condenado Jorge Gras. Jiménez, estoy convencido que va a hacer una muy buena labor en el Ministerio de Gobierno. Con este criterio, Roberto, queda claro lo que habíamos hablado ayer, que no has aceptado ningún puesto y que Francisco Jiménez sigue en el suyo. Te pregunto dos cosas breves y rápidas. ¿Cómo ves tú? ¿Qué hacemos en el Ecuador para salir de esta percepción, que tú sabes que la percepción es la realidad? La gente percibe, aunque no lo ha hecho, que hay un arreglo con este grupo, y el gobierno dice que no es. ¿Cómo y qué debe hacer el gobierno para que la gente le vuelva a creer que no es que está mintiendo para ocultar el hecho? Muy buena pregunta. Los cambios de un país los hacemos los ciudadanos. Y aquí existe un problema porque dentro de esta maniobra macabra, tétrica, grosera del correísmo, donde sacan a Glass de la manera como lo sacan a Glass, que es una bofetada a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, lo que tenemos que concentrarnos más de estar en ese juego político, consecuencia de este atropello, es concentrarnos que el Ecuador necesita una reforma judicial, porque esta libertad se produce porque hay un juez que en una acción que nosotros los ciudadanos la estamos viendo como descarada y corrupta, que le entrega el habeas corpus. Entonces el sistema de justicia debe ser muy cuidadosa de una pieza, de un instrumento que es sumamente valioso en el sistema de justicia y del principio de los derechos humanos universal, que es el habeas corpus, porque si tú abusas de un instrumento legítimo, podemos terminar con este instrumento legítimo. Entonces la solución es una reforma en el sistema de justicia para que el sistema de justicia pueda actuar inmediatamente para impedirlo y de suceder para corregirlo inmediatamente. Pero lo que estamos haciendo políticamente es involucrar aparentemente a personajes que no son responsables, dejando a los verdaderos responsables a un costado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, los ciudadanos, concentrarnos que en el Ecuador es necesario una reforma en el sistema de justicia, porque casos como estos no pueden pasar. Segundo, presionar al sistema de justicia, que tienen que corregir el hecho, y lo tienen que corregir inmediatamente para impedir que el condenado se fugue. Y además, para impedir que esta manipulación de un instrumento legítimo de derechos humanos como es el habeas corpus sea utilizado por otros delincuentes violentos y aún mucho más peligrosos
que es este combate en el que estamos, que es el combate contra la delincuencia. Entonces, si que nosotros no ponemos los esfuerzos en conseguir una reforma a la ley de seguridad y presionar para una verdadera reforma del sistema de justicia, por más que estemos batallando en las calles para tener más seguridad en última instancia, ese trabajo va a ser muy, muy difícil. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Es decir, tú estás de acuerdo con que en la consulta popular se pongan estos aspectos, y estoy seguro que la ciudadanía va a votar enseguida, pues la evaluación a los jueces después del Consejo Transitorio, la judicatura se le dio o sea, tenía el camino de hacer una evaluación a fiscales y a jueces, cosas que no han alcanzado y no han hecho. Eso hay que hacer ya, ¿verdad, Roberto? Absolutamente ya. Y después lo siguiente, bajo la acusación de poder existir pactos, lo que aquí se produce es lo que yo llamo una lógica macabra, en la cual, si es que se llegan a acuerdos mínimos, sería el resultado de unos supuestos pactos. Y si no se llegan a acuerdos mínimos, es un fracaso de todas las partes. Entonces, más allá de este debate político nocivo propio de nuestros países, de los círculos rojos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentemos un acuerdo mínimo en el sistema de justicia, los sistemas, en la ley de seguridad, porque la seguridad es una demanda urgente de la ciudadanía. Entonces, trabajemos en todos los canales que podemos trabajar en la búsqueda de conseguir instrumentos más eficaces para combatir la seguridad. Estamos en una lucha contra la delincuencia que es esencial para los ciudadanos poder recuperar las calles, pero para lo cual no solo necesitamos acciones valientes de la policía y de todas las fuerzas del orden y de la ley, sino que a ellos tenemos que darles los instrumentos para ganar esta gran lucha. Yo creo que el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, está haciendo un trabajo con mucho valor, un trabajo en la calle para recuperar las calles, para darles golpes muy duros al crimen organizado, pero él y todos los que están trabajando por tener más seguridad ciudadana necesitan mejores instrumentos legales para continuar esta lucha. Eso es lo que el sistema político debe concentrarse principalmente. Alberto Quintana, con las preguntas finales. Roberto nos dio 10 minutos, tiene algo que hacer. Alberto, sí, por favor, tú desde la cabina. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, por supuesto, Roberto. Solamente algo puntual, ¿no? Qué complicado, qué difícil que somos los ecuatorianos, ¿no? Y digo esto, ¿no? Porque el lunes recordábamos un año del triunfo electoral del presidente Guillermo Lasso y era pues un momento adecuado para recordar que en ese tiempo, hacía 12 meses, pues estábamos también desde las urnas defendiendo las libertades en nuestro país. Y es increíble, ¿no? Cómo esta clase política irresponsables, que de alguna manera también yo digo que a veces son más nocivos que la misma pandemia, además le hacen más daño que el propio COVID-19, ¿no? A las sociedades, ya hablo de manera general por los procesos que ocurren a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Recordaba también lo que ocurrió en 1984. Antes de posesionarse, el presidente León Febres Cordero había ganado las elecciones y recuerdo a un diputado, en esa época pues nuestro parlamento se denominaba Congreso, Javier Ledesma Ginata decía: vamos a gobernar desde la oposición. Qué terrible todo aquello, y esa es la característica del proceder de esta clase política latinoamericana, ¿no? Pero a la hora de la hora, los perjudicados son los ciudadanos de a pie, Roberto. Efectivamente, se produce una desconexión entre la política y los ciudadanos. La política es el instrumento para que nosotros, los ciudadanos, podamos tener una vida mejor. Y nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, tenemos clarísimo que necesitamos mejorar el empleo, la seguridad, continuar estos esfuerzos de la salud pública, que no nos pase lo que está pasando ahora en China. Y en vez de eso, estamos teniendo los problemas que tenemos, que son gravísimos, porque le estamos sumando corrupción, le estamos sumando impunidad. Y lo que estas trágicas experiencias de estos días nos dicen
es que con la voluntad de una persona, sea esto el presidente, sea esto el ministro de gobierno, sea esto el gobernador, sea esto siquiera 1, 2, 3, 4 asambleístas, no podemos cambiar el país. Necesitamos más. Necesitamos acuerdos mínimos para que se den las reformas necesarias en el sistema de justicia, en el marco legal, para que se den reformas en la asamblea, que lo que busque la ley es que esté en el interés de los asambleístas llegar a acuerdos mínimos y no seguir en este pantano que lo que hacen es no ponerse de acuerdo en nada. Y decir con palabras que no están en la oposición, que van a apoyar lo bueno, pero en este momento están planteados 3 o 4 leyes, y no más, esenciales para el país. Seguridad, inversión. Se comienza a discutir empleo, ley de educación superior, libertad de expresión. ¿Dónde están los resultados? La asamblea tiene que ser el lugar donde se ponen de acuerdo. El gobierno no tiene toda la verdad en ninguno de esos temas, pero tampoco en ninguno de los grupos políticos. Y entonces hay este lugar que se llama asamblea, donde nos tenemos que poner de acuerdo para sacar la mejor ley posible, donde nadie está 100% de acuerdo. Pero en vez de hacer política, tenemos que comenzar a producir estas leyes, estos marcos legales que nos permitan a nosotros, los ciudadanos, poder vivir con seguridad, tener más empleo, que exista crecimiento, que exista más estabilidad. Este esfuerzo no puede ser de un asambleísta, no puede ser de un ministro, no puede ser solo del presidente, tiene que ser un esfuerzo de todos los ecuatorianos. Con mucha potencia y energía, Roberto Izurieta, hay que ciudadanizar la política acá en el Ecuador, ¿no? Exactamente. Debemos dejar de lado aquello de mirar hacia otro lado. Agradecerle, Roberto. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y por la amabilidad. Muchas gracias por esta oportunidad. El país, el Ecuador, es un país viable. Vamos a salir adelante, vamos a progresar. Tenemos que todos concentrarnos en esto. Ahora ha sido una semana de reflexión, será un fin de semana de gloria y de resucitar como nación, en donde en estos días tenemos que reflexionar qué podemos hacer para que el país avance. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos y a la audiencia. Gracias. Muchas gracias en el diálogo, Roberto Izurieta. Querido Alberto, sí. Desde la sala de redacción te doy a ti